Hola a todos y todas. Empezamos pues esta segunda parte después de la pausa. En esta segunda mesa de este sábado, pues empezamos con un tema, pues la salud bajo prohibición, maternidad en Afganistán. Esta intervención que vamos a contar con la presencia de Usna Ahmadzai, que es ginecóloga afgana, refugiada con experiencia profesional en Afganistán, donde trabajó en la atención de mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Y aquí, ya en Euskadi, desde finales del año pasado, pues ya tiene su título homologado. Una lucha que tardó 3 años, desde 2022, cuando ha empezado el proceso de homologación. Y ahora mismo pues ya trabaja en el sistema de salud aquí en Euskadi. Bueno, esta intervención pues sitúa el acceso a la salud como un derecho humano básico, algo que hemos estado hablando desde ayer, y mostrando cómo su negación produce consecuencias sanitarias extremas. Importante comentar que yo no soy Mirari, que era la persona que iba a moderar esta mesa, porque infelizmente no puede estar con nosotros pues, por un tema familiar. Empecemos entonces con la presentación de la doctora Usna y luego, como tenemos media hora, es una mesita más corta, aprovechad todo ya para pensar las preguntas. Ella habrá una presentación de unos 15 minutos, no más que eso, y luego queremos abrir 15 minutos de preguntas, ¿ok? Pues Manuel, por favor, si puedes poner su presentación. Gracias. Ah, bueno, ya está. Ah, es que aparece aquí, no aparece aquí. Vale, Ya aparecerá. sí. Ya está, perfecto. Vale. Para empezar, yo soy Hosna Ahmadzai, soy de Afganistán y vivo desde 2022 aquí en España, en País Vasco. Y como que mi compañera ha dicho, entendí mucho para homologar mis títulos porque somos primeros afganos médicos que entramos este documento aquí en España y no hubo ningún trámite para nosotras y por eso teníamos que luchar mucho para conseguir esto y al final de 2025 hemos podido conseguir la homologación y ahora estamos trabajando. Antes he escuchado que hablan de las cosas que tenemos mucha diferencia con nuestro país y cuando escuchamos nos da mucha pena y además no puedo compararla que cómo viven las mujeres en otro mundo que se llama en Afganistán. Y por eso hoy solo yo no puedo daros tasas de cosas que aquí están, solo puedo hablar de las cosas que creo que les llama la atención, porque cómo viven las mujeres en otro mundo que se llama Afganistán. Siempre Afganistán ha sido un país machista y tenía muchas mujeres, muchos problemas durante esos 2 años, pero últimamente, después de agosto de 2021, las mujeres en Afganistán sufren una grave crisis de salud por las restricciones impuestas por el gobierno de los talibanes y así estas políticas han limitado gravemente el acceso de las mujeres en parte de salud, especialmente durante el embarazo y parto, y poniendo en riesgo la vida de las mujeres, miles de las mujeres y además de recién nacidos. Y ahora voy a hablar de las restricciones que han puesto los talibanes en sus regímenes en Afganistán que afecta directamente a la salud de las mujeres como son, porque ellos tienen más de 30 prohibiciones y restricciones en la vida de las mujeres afganas, pero yo voy a hablar solo de algunos que afectan directamente en la salud de las mujeres. Una de las restricciones que los talibanes han puesto es prohibición completamente de estudiar y trabajar las mujeres. Y así que las niñas de afganas después de 6 grados no tienen permiso de estudiar y la mayoría de las mujeres no pueden trabajar. Y después del cambio que hubo en 2021 en Afganistán, la mayoría de los profesionales sanitarios tenían que dejar sus trabajos por las normas que han puesto los talibanes en el régimen de Afganistán. Y además la mayoría de personal sanitario tenían que dejar sus países para poder conseguir su vida diaria. Por eso Afganistán ahora está enfrentando una crisis grave de escasez médicos y personal sanitario en Afganistán. Y otras de prohibición que han puesto los talibanes es restricción de movilidad a las mujeres. Las mujeres no pueden salir de casa o ir a distancias largas sin un hombre acompañante de su familia.
que estos hombres de acompañante de su familia se llaman mahram, y la mayoría de las mujeres para ir a hospital, clínicas o para visitar un médico tienen que tener un acompañante hombre a su lado que se llama mahram. Estos en algunos casos o la mayoría de los casos han puesto en riesgo la vida de las mujeres, especialmente en caso de urgencia o emergencia obstétrica, que cada minuto es muy importante para una mujer en este tiempo. Y otra de las limitaciones que han puesto los talibanes para las mujeres afganas es la limitación de servicios de salud sexual y reproductiva. Después de que los talibanes vinieron, muchas ONGs que antes trabajaban en parte de salud sexual o de planificación familiar y anticonceptivos, ahora no tienen permiso de trabajar o trabajan muy reducida, porque ellos piensan que estas cosas son contra de religión y contra de cultura y no dejan que las mujeres utilicen anticonceptivos para evitar embarazos. Y así que con muchos embarazos, demasiados embarazos y no tener acceso cualificado a servicios de salud, la tasa de mortalidad es muy alta de momento en Afganistán. No hace falta que estés tan cerquita del micrófono. Vale, perdona. ¿Cómo te sientas mejor? Vale. Y la tema es hablar del sistema de salud sexual de las mujeres en general, pero en nuestro país salud sexual es un tema tabú todavía y ya está haciendo que no pueden gente hablar en público abiertamente de estos temas. Por eso no tenemos mucha información, no tenemos muchos estudios y además no está desarrollada. Y por eso no he podido preparar algo sobre salud sexual o esto en Afganistán. Y lo he traído una encuesta que ha realizado entre médicos en Afganistán de 2022, publicada por BMJ Global Health, que muestra que la salud sexual de Afganistán como está. Ninguna de persona médica encuestada considera tener acceso adecuado al servicio para atender víctimas de violencia de género. Ninguna de las mujeres que están enfrentadas a violencia de género no tiene ningún acceso a atender después de esa violencia. Y solo 3.4% de las mujeres han podido tener atención médica después de una violencia. Y 12.6% de las mujeres pudieron tener acceso a aborto legal. Y solo 13% de las mujeres pudieron tener acceso a atención prenatal y 20% de las mujeres pudieron tener atención durante su parto. Pues estas tasas están muestra para que las mujeres no tienen ningún acceso después de tener una violencia en su vida. Y la calidad de atención prenatal. Vale, es que tú no me has dicho, yo debería haber pasado ya. Pues podemos, sí, pasar. Vale, pero lo paso. Aquí, no, más. ¿Una más? Más. Estos. Vale, perfecto. Calidad de la atención prenatal. En un estudio nacional realizado entre 2022 y 2026 mostró que solo 6.2% de las mujeres han podido tener atención prenatal adecuada. Esto significa que casi todas las mujeres no tienen atención prenatal adecuada. La atención prenatal adecuada, ¿qué requiere? Necesita al menos 4 visitas prenatales, inicio de controles en primer trimestre del embarazo y examen y seguimiento médico apropiados. La falta de atención prenatal adecuada aumentó significativamente el riesgo de complicación durante el embarazo como hemorragia, infección y otras complicaciones, y la muerte de las madres. Las tasas han mostrado que por cada 100.000 nacidos tenemos muerte de 632 madres. Es una tasa muy alta y Afganistán es el único país en el mundo que tiene la tasa más alta de muerte de las madres.
Y las causas de mortalidad materna son hemorragia, que la mayoría de las causas son prevenibles, pero por falta de recursos, personal cualificada y restricciones impuestas por el régimen no podemos prevenir estas causas, que la mayoría podemos hacer algo para que prevenen. Y esto es hemorragia posparto, falta de personal sanitario capacitada y trastorno hipertensivo del embarazo, desnutrición y mal salud de la madre y demasiado embarazo. Vale. Y otra cosa que voy a hablar es salud mental de las mujeres de Afganistán. La mayoría de las mujeres en Afganistán, después de las restricciones que están impuestas por el régimen, por no tener libertad, por no tener permiso de estudiar, de trabajar, por la violencia que ellos están enfrentando, 80% de las mujeres están con síntomas de depresión, 81% de las mujeres tienen ansiedad leve a severa y casi 50% de las estudiantes que están prohibidos de estudiar están con pensamiento de suicidios. Y el tipo de violencia que está contra mujeres en Afganistán son varios y tipo de violencia. Sí, esto es. Sí. Vale. La tipo de violencia en general, violencia doméstica e íntima de pareja, matrimonio forzados, que la mayoría casan después de 16 años y antes de esto también puede pasar, y abuso psicológico y control reproductivo y violencia sexual. Y las cosas que el sistema sanitario afgano enfrenta múltiples crisis que afectan la atención materna directamente. Son las cosas como escasez de medicamento esencial y equipo médico, reducción drástica de la financiación internacional, porque después del cambio del gobierno en 2021 la mayoría de las ONGs que antes ayudaban en Afganistán y protegían a las mujeres, especialmente en parte de salud, dejaron todas estas ONG a Afganistán y además llevaron sus trabajadores que antes trabajaban con ellos, y así que Afganistán ahora tiene una escasez de medicamentos esenciales, de equipo médico, de personal sanitario cualificadas, y además tienen reducción de financiación internacional, aumento de la pobreza, dificultad de transporte. Tenemos pueblos que todavía no hay coches ahí en estas zonas para montar una paciente a su hospital o centros de salud, y impacto de COVID en general. Y barrera socioeconómica, como que hemos dicho, pobreza extrema, la falta de educación, especialmente en las mujeres, y normas culturales, y además normas políticas y desnutrición. Y en general la consecuencia que tienen en largo plazo son las mujeres no tienen permiso de estudiar. Eso significa que en el futuro no tenemos médicas, ni enfermera, ni matrona, y además la pérdida de calidad de atención sanitaria y un mayor riesgo para las mujeres y para los niños, y además debilitamiento estructural del sistema sanitario. ¿Qué podemos hacer? De momento no podemos hacer nada, pero las cosas que pueden ayudarnos es restablecer y fortalecer los servicios de salud materna con acceso universal, apoyar el sistema sanitario con financiación internacional, eliminar restricciones que limitan el acceso de las mujeres a la salud y permitir a las mujeres para estudiar y trabajar, y muchas cosas más que creo que no me da tiempo de hablar. Quería hablar de una manera muy natural, pero creo que he puesto un poco nerviosa, y además me da mucha pena cuando hablo de estas cosas, que en qué cambio nosotras vivimos en ahí, y las mujeres afganas cómo sufran por nacer en un país como Afganistán. Por eso no he podido transmitir de la manera que querían, pero eso es todo lo que he preparado.
Y además lo que han puesto mi compañero, esto es una que se llama burka, esto es uno otro más de obligaciones que los talibanes han puesto por las mujeres afganas. Las mujeres afganas no pueden salir de casa sin estos y tienen que estar completamente tapada para salir de casa y por eso es la mayoría al principio no tienen permiso de salir, pero cuando salen tienen que tener puesta esto. Y por eso mi compañero han lo traído para mostraros que eso es realidad de las mujeres en este siglo de XXI en un país que se llama Afganistán, que antes hubo más de 20 países europeos para ayudar, para proteger, para tener derecho a las mujeres, que dejaron todo al mismo en una semana y ahora las mujeres viven en un cárcel que se llama Afganistán. Bueno, yo no voy a hablar nada porque quiero que hagáis preguntas. Tenemos poquísimo tiempo, son 5 minutillos, así que ¿quién quiere hacer preguntas? Vale, dos. Vale, pues Anita y luego Patricia. Bueno, muchas gracias, Usna, o sea, por todo lo que has dicho. No ha faltado emoción ni nada. Yo creo que lo que tú has dicho ya habla. Pues Anita, por favor. Doctora Osma, no sé, yo no sé por Sí, qué he no, dicho está bien, doctora, pero sí. bueno. Primero quiero agradecerte mucho por poner sobre mesa esta realidad tan contundente, ¿no? Porque no es indiscriminatorio poder cuestionar, es discriminatorio poder cuestionar una problemática tan evidente. Como mujer musulmana, me llamo Amina, y como mujer musulmana tengo una duda Sí. que me gustaría que personas con mayor conocimiento, teniendo en cuenta que yo crecí en un hogar cristiano musulmán, me gustaría comprender. La situación de Afganistán como Estado islámico Sí. realmente responde a la realidad de la religión islámica en el Corán. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si bien el Corán reconoce y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reconoce que las mujeres, por respeto a la autoridad divina, tenemos que utilizar el velo, ¿el burka es una imposición islámica o el velo sí es la imposición islámica? ¿Qué diferencia hay entre el burka y el velo? ¿Y por qué en algunos países islamizados, como Senegal, Mauritania, Guinea, que no es islamizado, pero que hay musulmanes, hay mayor tolerancia al hijab que al burka? Vale. De la primera pregunta puedo responderte bien porque tengo información sobre qué es lo que hacen en nuestro país. En la segunda opción yo no soy muy religiosa y tampoco no tengo mucha idea que por qué hacen estas cosas y qué diferencia tiene el pelo y la burka. Pero lo que hacen en nuestro país no es Islam verdadero. Los talibanes utilizan la religión para tener poder, para controlar las mujeres, porque ellos saben cuando las mujeres tengan estudios, las mujeres podían tener acceso a fuera de casa, a educación, a trabajar, ellos no van a dejar que sus hijos un día van a cambiar un tal. Por eso ellos no tienen otra manera de controlar toda la población. Por eso ellos han utilizado religión para tener este control y para continuar su poder en todos los países. Y la gente de Afganistán, especialmente los hombres, no pueden levantar su voz contra su religión. Por eso ellos dicen que esta es religión, tienes que aguantar y tienes que tu familia aceptar esto. Y es una manera de utilizar el religión para tener poder en Afganistán. No es verdadero Islam porque antes también nosotros éramos un país musulmanes y todavía seguimos así, pero nunca han venido las mujeres afganistanas de manera que ahora viven. Yo también soy de una familia musulmana, pero de la manera que yo viví nunca he puesto estas cosas ni hijab. Yo siempre en Afganistán tenía un pañuelo corto y aquí me refiero a no poner y así no pasa nada. Pero la segunda pregunta yo todavía no tengo clara que por qué y qué diferencia tiene.
Perdón, yo también soy mis hermanas, pero puedo decir que la región como nació en países árabes es una cultura árabe y los árabes quieren que distribuir su cultura, por eso han puesto esta cosa. En nuestra cultura y en nuestro país no tenemos ni burka ni velo, sí que somos países musulmanes, pero no tenemos estas cosas. Sí, bueno, yo quiero dar las gracias a la doctora Auma. Ella es médico ginecóloga, ha homologado y está trabajando ahora en la clínica Suatsu. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones por estar ahora donde estás, después de todo el recorrido que has tenido tan difícil de tener que salir así de tu país. Esperamos que tu familia y tu hermana también, a la que conocemos y que es una activista a la cual invitamos también a jornadas, pueda pronto homologar también. Y hemos querido... Homologado. Últimamente ha homologado. ¡Ha homologado! ¡Felicitaciones! Bueno, qué bueno. Enseguida la tendremos trabajando entonces también en alguna clínica en Guipúzcoa. Hemos querido traer los burkas porque hoy teníamos una actividad, pero no la vamos a hacer al final porque había muchos burkas pedidos, pero por el tema de la guerra no han podido llegar. Pero sí que nos parecía totalmente relevante para todas las que estamos y todos los que están en la sala el poder ver lo que significa que estas mujeres tengan que salir hacia la calle. Esto va de una violencia contra las mujeres, esto va de violencia hoy. Esto precisamente sí es de lo que estamos hablando, esa violencia tan brutal que están sufriendo nuestras compañeras, las hermanas afganas, en todos los aspectos de la vida. La imposibilidad de estudiar, la imposibilidad de salir a la calle, la imposibilidad de tener asistencia médica si no es con alguna mujer y si no es acompañada por el Masram, que creo que es lo que nos ha definido la doctora Umma aquí. Sí. Nos parece terrible, las propias compañeras que están debajo del burka están sintiendo toda esa presión impresionante que significa solo poder ver un poquitito a través de una rejilla y con eso tienen que hacer la vida cotidiana. Creo que la foto ya lo dice todo, es impresionante. Gracias, Juma, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todas vosotros para darnos esa oportunidad de hablar lo que pasa en nuestro país. Yo siempre trabajé como ginecóloga en Afganistán y trabajé de médico. No tengo experiencia de hablar en público y me cuesta hablar cuando ahora empecé. Pero cuando me invitan, yo pienso que es una oportunidad para compartir lo que pasa en nuestro país y al menos lo que pueda hacer para las mujeres afganas. Porque de verdad yo sufro muchísimo que en qué cambio nuestras hermanas o nuestras familias o nuestras mujeres viven en un país que se llama Afganistán, solo por culpa de nacer en un lugar que se llama Afganistán. Estos tienen extracción de todo tipo, no me ha dado tiempo y no podía hablar de todo lo que pasa en Afganistán. Pero la verdad es que si escuchas que cómo viven mujeres en Afganistán, la mayoría no pueden imaginar que lo que pasa ahí de momento en este siglo con tantos derechos que tenemos en el mundo. Y así terminamos con esto. Gracias a todos para escucharnos y para dar. Bueno, gracias a todos. Cerramos esta mesa y vamos para la siguiente mesa, que será redes comunitarias como infraestructura de salud. Con la burka. Lo siento que ha tenido que aguantar mucho.